Cuando nos planteamos la idea de por qué Europa, por qué la Unión Europea, por qué este sueño que está a medio construir, en el que queremos que vivan nuestros hijos y lo que venga por detrás, ¿verdad? Pues podemos hacer un análisis DAFO de estos clásicos, pues de oportunidades, amenazas, desafíos, debilidades, fortalezas. Lo podemos hacer así, lo hacemos de una manera intuitiva. Y cuando pensamos en las oportunidades, yo desde luego siempre pienso en los locos de hace 64 años. Pienso en los padres fundadores de Europa. Pienso en Jean Monnet. Pienso en algo que hace 64 años podía parecer de gente rara, casi como algunas cosas que dice UPyD ahora. Yo no sé si conocéis una frase de Monnet. Yo por si acaso os la digo, porque aunque la conozcáis, oírla más veces también está muy bien. Decía Monnet, hace un montón de años, los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables. Claro. Pero si hay gente todavía que no se ha enterado de esto, si hay todavía fuerzas nacionales, fuerzas ultranacionalistas, no solo en España, sino también en otros países europeos, que no se han enterado de que nuestros países son demasiado pequeños, que necesitamos entidades muchísimo más grandes para poder trabajar, para poder crear prosperidad, para poder hacer frente a las crisis y a las enormes dificultades que no nos van a faltar. Porque quien diga que con su modelo político o con su programa político todos los males se van a terminar, está mintiendo. Y quien diga que nada tiene arreglo, pues la verdad no se tendría que presentar a las elecciones, pero quien diga que tiene arreglo para todo y que manará... Hasta luego, chiquitina. Y que manará la leche después de que votemos a sus programas, está simplemente tomándonos el pelo. Igual que en la vida cotidiana, algunos de nosotros ya tenemos unos años, sabemos que las dificultades vienen constantemente. Y además, muchas veces de la manera que menos esperamos. La diferencia es que se nos acumulen los problemas porque no los hayamos gestionado correctamente, no los hayamos liderado, y que nos coman los problemas, o que podamos echar para adelante y esperar a la siguiente ola, la buena y la mala. Pues algo de eso es también lo que nos espera en la política del siglo XXI. No podemos hacer la política en el siglo XXI como con los peores errores del siglo XX. Algunos de nosotros nacimos, muchos de nosotros nacimos la niña no, muchos de nosotros nacimos en el siglo XX, pero vamos a tener que funcionar con las reglas del siglo XXI. Las dificultades vienen de forma mucho más globalizada, pero las posibilidades de hacer frente a todo esto también vienen con nuevos recursos. Y una de las cosas que una fuerza política joven como UPyD puede mostrar es la inteligencia emocional y la capacidad de un verdadero liderazgo, que se basa en análisis bien realizados, en no eludir los problemas, enfrentarlos de cara, enfrentar los aspectos incómodos de la realidad, entrar en los tabúes, buscar soluciones y tirar para adelante. Y hacerlo con transparencia y hacerlo con honradez. Bueno, esto es lo más revolucionario que podemos ofrecer. Y esto es algo que vamos a tener que llevar a Europa con muchísima más fuerza que cuando Paco Sosa Wagner llegó solo. Porque Europa se enfrenta, además de oportunidades, a enormes retos y a muchas debilidades. Retos porque la construcción europea está a medias. Y debilidades porque algunas de las patologías políticas que existen en España existen también en una gran parte de países europeos. Está lo que José Antonio Marina llama patología del autismo, de esos partidos políticos que viven en su propio mundo, en su propia burbuja, que no se enteran de lo que está pasando en la realidad, que se sienten protegidos, porque como tienen una enorme influencia también en los medios de comunicación, todo al final va de una manera que les parece que está
que está apañada, pero el mundo, la gente, los problemas, las frustraciones van creciendo sin que ellos se quieran dar cuenta, sin que se quieran enfrentar a esos problemas. José Antonio Marina también hablaba de otra patología y era la de las idolatrías, los fanatismos, los nacionalismos, los ultranacionalismos, todas estas cosas. Y son una amenaza muy, muy seria para la construcción europea, porque como está a medias, a pesar de que Monnet lo tenía clarísimo y que Boutros-Ghali, os voy a leer otra frase, lo tenía clarísimo también, sin embargo, hay muchas fuerzas que no lo tienen claro y horadan las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de que podemos de salir adelante. En esta misma crisis lo hemos podido ver. Nos han fallado tantos mecanismos en la Unión Europea para que, por ejemplo, en España no hubiéramos tenido que sufrir tanto. Si la unión monetaria hubiera estado funcionando de verdad, si la mutualización de la deuda hubiera estado funcionando de verdad, si algunos países no nos hubieran impuesto un castigo y un rigor que para ellos no se imponen, no hubiéramos tenido que pasarlas tan mal, ¿no? ¿Y qué nos han fallado? Instrumentos que están a medio construir y una voluntad política para tenerlos, porque ni hemos salido totalmente de esta crisis y podemos estar a las puertas de otra. Por tanto, necesitamos esos instrumentos, necesitamos, por tanto, construir Europa. Los elementos sectoriales de política educativa, de política comercial, de política industrial, de cohesión social, están relacionados con la construcción europea. Cuando hablamos de todas esas cosas raras de la Comisión y del Consejo y del Parlamento Europeo y pensamos, vaya rollo, ¿para qué cambiar si no entendemos nada? Bueno, pues eso es fundamental para poder tener esos instrumentos que nos sirvan a todos para que la brecha dentro de un país y para que la brecha entre países no vaya a más, porque esta es otra de las amenazas que tenemos en el siglo XXI. De esto no hablaba José Antonio Marina en su Tratado de Patología Política, pero lo añado yo. Otro de los grandes problemas para la Unión Europea, pero en general para la buena gobernanza de todo el mundo, es un radical ultraliberalismo económico que quite la cara humana a los seres humanos. Una de las grandes aportaciones de Europa precisamente es construir sobre las cenizas de una guerra mundial, de 2 guerras mundiales, que la dignidad humana es importante, que la vida de los seres humanos es importante, que no podemos tener a los chavales para mandarlos a morir en esta guerra o en la otra, que un ser humano tiene dignidad y tiene derecho a políticas sociales. Esos son algunos de los grandes avances que ha podido ofrecer Europa al resto de la humanidad después de las terribles guerras mundiales. Y es eso también lo que está en juego en este siglo XXI. Unión, Progreso y Democracia quiere edificar una Europa de ciudadanos, quiere que los derechos y libertades sean individuales, quiere que la Comisión sea cada vez más un gobierno de verdad y quiere que el Parlamento Europeo sea cada vez más un Parlamento que no tenga que colegislar con tanta gente, que pueda legislar en competencias que le sean plenas, pues al modo que entendemos o comprendemos otro tipo de parlamentos. Y en el programa de Unión, Progreso y Democracia aparece que el Consejo Europeo, esto es, esa unión de los presidentes de gobierno, los otros consejos de ministros, tengan un papel secundario, que se vaya edificando ese gobierno europeo para poder trabajar en la cohesión entre unos países y otros. Es justo lo contrario de lo que dice el Frente Nacional, que dice que hay que quitarle poder a la Comisión, que hay que quitarle poder al Parlamento Europeo y que hay que darle todo el poder al Consejo Europeo, o sea, al Consejo de los primeros ministros. Simplemente que es una reunión de naciones para alguna cosa que les pueda interesar. Es la marcha atrás. Esto lo combina además con frases que son exactas a las que utiliza el mundo de Herri Batasuna con respecto a la identidad y a la soberanía. Y esto pone los pelos de punta. Hablan de una identidad francesa que estaría a punto de perderse, con el victimismo y los lloros que nosotros ya sabemos en nuestros entornos. Hablan de dar la palabra al pueblo
palabra, pueblo, comillas, pueblo, no sociedades, no individuos. Estamos inventando una identidad que va a resultar absolutamente excluyente. UPyD significa todo lo contrario. Lo más distinto al ultranacionalismo, a una manera de intentar destruir la Unión Europea, es precisamente la que significa UPyD. Así que yo creo que vosotros vais a ser muy influyentes, porque en Europa hacen falta muchos UPyDs. Hace falta que esa frustración por las malas prácticas de esos partidos tradicionales, por esas amenazas del ultraliberalismo que puede despiadadamente quitarnos la dignidad y la humanidad, esa otra manera de hacer política con transparencia que creen los ciudadanos, que cree en edificar Europa, que creen que tenemos que apostar por nuestros chavales, que no tenemos que tener miedo, que los miedos están para superarlos, que hay que atreverse en salir del espacio de confort y entrar en espacios incómodos para poder tirar en aquello que nos está marcando el futuro. Eso que significa de la manera más positiva unión, progreso y democracia, eso es lo que hace falta repetir y clonar en un montón de países europeos.